Vamos a comenzar hablando de lo que ha ocurrido en Ecuador, porque un trabajo en conjunto de policías ecuatorianos y peruanos permitió rescatar a un comerciante peruano que fue secuestrado en Guayaquil. Vamos a ver. La persona de nacionalidad peruana fue liberada tras un operativo ejecutado por la Unidad Antisecuestros UNASE, en un sector ubicado en las vías que conectan El Empalme, Quevedo y Mocache. Es un comerciante que dentro pues, de su línea viajaba por las diferentes carreteras del país y lamentablemente fue secuestrado. La UNASE, con las medidas que tomó, logró la detención de 4 ciudadanos mayores de edad de nacionalidad ecuatoriano, una mujer, 3 hombres entre ellos. La policía informó que el ciudadano peruano será entregado al consulado de su país en Ecuador para su posterior reencuentro con su familia. Es importante destacar cómo cuando hemos hablado anteriormente de que frente al flagelo de la delincuencia es necesaria la integración de los policías de los países que están involucrados, aquí todo esto ha operado muy bien, o sea, ha funcionado relativamente rápido y obviamente muy bien. Los policías peruanos reciben la denuncia de la familia de este comerciante, obviamente porque los delincuentes se comunican rápidamente con ellos, empiezan a exigirles dinero, ellos notifican a sus pares en Ecuador y es donde se activa rápidamente la búsqueda de este señor y por suerte lo encuentran rápidamente, o sea, no fue mucho tiempo entre el que él fue secuestrado y fue encontrado por las autoridades ecuatorianas. Las imágenes que vimos inicialmente, o sea, corresponden al momento en que él fue encontrado, como él narra, que vamos a escuchar lo que él cuenta más adelante, todo lo que él vivió, y luego, lógicamente, ya lo llevan a una delegación, se ocupan de que él se asee, se cambie, porque inicialmente lo encuentran, como ven, con la camisa manchada de sangre. ¿Por qué? Porque lo habían golpeado, lo habían incluso amenazado con torturarlo. Luego lo llevan ya a la delegación policial, donde finalmente se toma contacto con el cónsul peruano en Ecuador y es ya entregado a las autoridades peruanas. Se está esperando, o me parece que él ya se encuentra o está en camino de regresar aquí al Perú con su familia. Una situación importante, ese trabajo articulado y coordinado con países fronterizos, ¿no? Lo hemos visto también con el caso de esta joven asesinada en nuestro país, más bien ecuatoriana, donde inmediatamente las autoridades también se pusieron en contacto, incluso la familia viajó y se quedó en la embajada de Ecuador en el Perú por los riesgos vinculados a un caso de trata de personas. Y en este caso, este secuestro, ¿hay alguna tesis del móvil detrás del mismo? En realidad, este señor, por lo que él mismo cuenta, es un comerciante, me parece que principalmente se dedica al rubro de calzado, o sea, compra o calzado o compra elementos para la industria del calzado en diferentes zonas del Guayas, o sea, en Guayaquil. Cuando él se está desplazando en una moto es cuando lo interceptan y lo secuestran. Pudo haberse tratado, como especulan fuentes periodísticas vinculadas a la policía, de una especie de esos secuestros express, un secuestro al paso, para despojarlo del dinero que él tenía. Al ver esos sujetos, al quitarle el celular, ver información que él tal vez tenía de compras que había realizado, viajes, etcétera, es que le piden este monto por el rescate a la familia. Parece que era una suma que bordeaba los $20.000, o sea, tampoco era que pedían una millonada de dinero. Querían, evidentemente, con este monto, salir rápidamente de la situación, o sea, obtener menos dinero, pero salir rápidamente porque lo tenían a este señor encadenado al aire libre. No era que habían preparado un lugar donde esconderlo, un sótano donde encerrarlo, como suele pasar en algunos casos de secuestro, ¿no? Donde tratas de mantener a la víctima lo más alejado en un lugar que no sea visible. Pero en este caso lo tenían, ese señor encadenado al aire libre, ¿no? Él mismo lo narra, o sea, más adelante vamos a escuchar lo que él cuenta. Y justamente eso te hace pensar o descartar la posibilidad de una organización criminal. Porque una organización criminal tiene dinero, tiene recursos, tiene lugares donde guarda a estas personas que son secuestradas, pero en este caso no es así, por lo que uno podría sospechar que personas de un círculo muy cercano a este empresario, sin mayor experiencia criminal, hayan participado en este secuestro. Así es, aquí es donde empiezan a tejerse diferentes hipótesis, ¿no? Uno puede pensar, no, tal vez algún comerciante que trabajaba con él, que le vendía mercadería en determinados días, ya sabía el movimiento que él realizaba. O sea, hay muchas teorías que pueden vincularse. Precisamente a pocos minutos de ser liberado, ese comerciante peruano narró los duros momentos que vivió en cautiverio. Vamos a escucharlo. Yo me estaba trasladando en moto, ya, entonces ahí se presentaron como 4 o 5 motos, me interceptaron y desde ahí me secuestraron, ¿no? Me llevaron a un bosque, me amarraron con una cadena muy larga, ¿no? Ahí en una planta de un árbol, ya, y ahí he estado más o menos más de 15 horas. Ya me taparon la cara,
¿ya? Y los mosquitos, mira, me agarraron todo lo que es los mosquitos, el picado, todo. Y en esas 15 horas he sufrido maltratos, ¿no? De amenazas, venían con el machete, tratar de, ¿cómo se llama? Sí, asustarme, cortarme los dedos, o sea, infinidad de cosas. Increíble, de verdad, lógicamente lo sometían a esa especie de amenaza, una tortura psicológica también, o sea, pasarle el machete por el cuello, amenazarlo con cortarle los dedos, para que él revele si tenía dinero escondido en algún lugar, o sea, si tenía alguna cuenta de la que ellos no podían acceder en el teléfono, porque ese señor también ha contado que de inmediato le quitaron el teléfono y empezaron a revisar las cuentas que él tenía, probablemente a hacer transferencias, eso él no ha contado, pero de ahí obtuvieron los datos de su familia aquí en Lima, aquí en el Perú, y es por eso que ellos se logran comunicar y empiezan a exigirles dinero a cambio de la liberación de este señor. Ellos de inmediato notifican a la policía y ellos, a su vez, comunican a los policías en Ecuador que de inmediato inician ese operativo. Claro, ya tenían más o menos las coordenadas, el lugar por donde él se desplazaba y probablemente también tenían de alguna manera el registro de las organizaciones o de las bandas criminales que operan en ese lugar. O sea, activaron revisar cámaras de seguridad, etcétera, o sea, diferentes mecanismos que ellos tuvieron y lo que ustedes ven en la imagen contigua es precisamente el momento en el que lo encuentran. O sea, ya habían rastreado esta situación y lo encuentran así, como él narra, o sea, encadenado a un árbol al aire libre, ¿no? Lamentablemente los insectos, lógicamente, lo habían picado, había estado más de 15 horas en esa situación. Una situación dramática, terrible y insistir, lamentablemente, cuando se dan estos casos, en la importancia de que participe la policía. Así es. El tiempo apremia. Cada hora que va pasando frente a estos casos de secuestro, a partir de que se toma conocimiento, a partir de que los secuestradores se contactan con la familia, es indispensable esa comunicación, porque ha sucedido en muchísimos casos que primero que no se llega a los montos, no hay manera de acceder tan rápido al dinero, pero incluso familias pagando rescates nunca han sabido de las personas que finalmente secuestraron. ¿Cómo vas a confiar en un delincuente? ¿Cómo vas a confiar en el secuestrador para que luego que está sometiendo a tu familiar a este maltrato, a esta tortura, a este vejamen, sí luego te lo entregue, ¿no? Así es una situación durísima, hay mucha inestabilidad. O sea, me refiero a la circunstancia en la que tú te encuentras. O sea, piensas que si le puede haber ocurrido algo. Son diferentes circunstancias sumamente angustiantes que, por fortuna, en el caso de este señor, no se han llegado. O sea, fueron una cantidad de horas. Él ya está libre, está a la espera de ser entregado a las autoridades peruanas. Ahí lo ven que se abraza con un familiar de él. Luego ya el consulado peruano en Ecuador ya se va a encargar del traslado de él a nuestro país.